En las últimas semanas se han observado anomalías enormes de la resonancia Schumann. La resonancia Schumann se llama el latido del corazón de la Tierra y tiene efectos de gran alcance sobre la salud y la conciencia. ¿Cuál es la causa de estas anomalías? ¿Y es posible que la resonancia Schumann esté siendo manipulada desde fuera? Hay un fenómeno que atrae la atención científica desde hace medio siglo. Hablamos de la resonancia Schumann. Fue descubierta por el profesor Winfried Otto Schumann. Esta misteriosa frecuencia no es solo un fascinante enigma científico, sino también la clave para comprender la profunda conexión entre la Madre Tierra y sus seres vivos. Frecuencia significa frecuencia y se utiliza como unidad de medida en física. Muestra con qué rapidez se suceden las repeticiones en un proceso. Por ejemplo, con vibración continua. La unidad de frecuencia se da en hercios. La vibración crea frecuencia. Este efecto es fundamental en la electrónica. Para que las antenas emitan frecuencias, primero se las hace vibrar. Otro sistema puede registrar estas frecuencias mediante antenas y así interpretarlas. Nuestro cuerpo también se comunica a través de frecuencias. Muchas de ellas son perceptibles a través de nuestros órganos sensoriales, como la luz o el sonido. Otros son percibidos por nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta de nada. Todos los seres vivos, incluidos el ser humano, estamos rodeados de diferentes frecuencias en la naturaleza. Por ejemplo, el campo magnético terrestre u otros campos eléctricos y magnéticos. Ciertas frecuencias se consideran beneficiosas para el cuerpo. Una de ellas es la frecuencia de 8 hercios de la Tierra. La ionosfera y la superficie de la Tierra son superficies conductoras entre las cuales se pueden formar ondas estacionarias. La frecuencia fundamental, 7,83 hercios, resulta de la velocidad de propagación de los campos electromagnéticos y de la circunferencia de la Tierra. Esta frecuencia particular se refiere a la resonancia electromagnética entre la superficie de la Tierra y la ionosfera, creada por la descarga eléctrica constante de los rayos en la atmósfera. En una publicación del 24 de junio de 2024, el geólogo estadounidense Jace Kaufman afirma que se está manipulando la resonancia Schumann de forma complementaria. El motivo de su suposición son las importantes desviaciones que se han producido en los últimos días y semanas. Esto plantea la cuestión de si la frecuencia puede verse influenciada desde el exterior, por ejemplo, a través de un sistema de transmisión como el ARPA, lo vamos a llamar así. El biofísico Dieter Broes cree que detrás de esto se esconde un fenómeno completamente natural. Y dice, no se puede negar que gran parte de estos eventos son provocados por los rayos que ocurren en el mundo, por diferencias de carga entre la ionosfera y el suelo, y si la carga, el voltaje, es demasiado alto, entonces hay cortocircuitos y los cortocircuitos son los rayos. Son cosas que aún no se han comprendido del todo. Si consideramos la ionosfera como un requisito previo, las descargas en forma de rayos, que al cambiar crean la frecuencia Schumann, entonces esto se debe a los portadores de carga del Sol. Los electrones y los protones son portadores de carga. Entonces tenemos el potencial correspondiente, y si este es demasiado fuerte, habrá tormentas que cambiarán la frecuencia Schumann con la intensidad correspondiente. El hecho de que estas tormentas han aumentado enormemente en las últimas semanas del verano y ahora han alcanzado un potencial que, según los expertos en meteorología, está por encima de la media. Esto significa que, en parte, nos enfrentamos a tormentas eléctricas que hasta hace unos años no se producían con esta forma y frecuencia, al menos en Europa Central. Las células de tormenta son más fuertes, más enérgicas, se forman con más frecuencia que antes y a menudo se unen y forman lo que se llama cúmulo. Dieter Broes también examinó los datos de medición de la resonancia Schumann de Tomsk, sobre los que informó James Kaufman, y llegó a la siguiente conclusión. Muestra un fallo notable con un sobreviraje extremo y luego vuelve a comportarse completamente normal.
Según Dieter Broes, la sobrecarga se produjo de la nada, posiblemente incluso como resultado de una gran cantidad de tormentas enormes. El proceso se repitió nuevamente al día siguiente. Hubo un apagón aún más prolongado. Entonces, ¿son las numerosas y bastante frecuentes tormentas eléctricas la única causa de la anomalía? ¿O tal vez hay ayuda de otra parte? Dieter Broes también sabe que las anomalías importantes tienen un impacto significativo en nuestro cerebro, especialmente en nuestra conciencia, de la que a veces ni siquiera los médicos son conscientes. Broes dice: 8 Hz tiene el potencial de activación de nuestro cerebro. Cuando los dos hemisferios de nuestro cerebro están sincronizados entre sí a 8 Hz, funcionan de forma más armoniosa y con el máximo flujo de información. 8 Hz no solo es la frecuencia natural de la Tierra, sino que 8 Hz es también la frecuencia de la doble hélice en la replicación del ADN. Michael Persinger, profesor de la Universidad de Laurentian en Sudbury, Ontario, Canadá, desde 1971, ha estudiado este aspecto. Ha ido directamente a la fuente de la creatividad, la emoción y la imaginación en su laboratorio, estimulando esta área específica: los lóbulos temporales y el sistema límbico, con complejos campos magnéticos que generan cargas eléctricas en el cerebro. Y Persinger dice: en el laboratorio hemos reproducido cada aspecto de la experiencia de Dios, cada esencia, cada componente de ella, desde la sensación ascendente hasta los sentimientos de éxtasis, los sentimientos de una presencia sentida y los sentimientos de ser uno con el universo. Podemos probar esto experimentalmente. Sin duda, el cerebro humano es una fascinante maravilla de la naturaleza. Gracias a sus varios cientos de miles de millones de células nerviosas, es capaz de pensar muy bien. Nuestro cerebro también es capaz de generar diferentes estados de conciencia. Un aumento de la frecuencia también produce un aumento en la conciencia, causado por las ondas cerebrales gamma, que pueden ser más del doble que las ondas cerebrales beta altas. Representan un estado de excitación en el cerebro, pero no están asociados con estados de supervivencia en modo de emergencia, sino que se correlacionan con una especie de superconciencia, así como con niveles más altos de amor y compasión. Para generar ondas de 8 Hz en el cerebro es necesario liberarse de influencias físicas perturbadoras como dolor o picazón, dice Dieter Broes. En pocas palabras, esto significa: es importante alcanzar un estado de calma absoluta, y para ello lo mejor es imaginar visualmente una bola de luz en la zona de la glándula pineal. El biofísico está convencido de que en los próximos meses e incluso años habrá mucho por hacer en lo que respecta a los campos magnéticos y sus influencias, y cada uno de nosotros sentirá esto, lo que no siempre será fácil. La resonancia Schumann es más que una simple curiosidad científica, como suele afirmarse. Más bien, en definitiva, es una parte importante, incluso crucial, de nuestras vidas. Por otro lado, nos conecta con la Tierra misma en un nivel casi fundamental, pero por otro nos ofrece una visión de las complejas interacciones entre nuestro entorno y nuestra propia biología. Las consecuencias positivas serían una mejor salud, una mayor conciencia y, por supuesto, un profundo sentimiento de conexión con el panorama general. Dieter Broes describe lo que está sucediendo actualmente como un regalo de Dios, así que aceptémoslo. Suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a like, comentar, compartir, haceros miembros para que podamos continuar haciendo vídeos como este. También nos podéis seguir y ver en directo de lunes a viernes a las 21 horas de España en Twitch. Todo esto, como siempre, os lo dejaré en la descripción del vídeo que nadie ve. Por mi parte, doy por finalizado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.